cosas que nos preguntamos es de qué dependen nuestras oportunidades. A veces podríamos pensar que es la manera en que fui criado, a veces podríamos pensar es el tipo de educación que recibí, y de alguna manera podemos ver que hay ciertas condiciones que han determinado cosas en mi vida. Pero creo que una mirada más profunda nos lleva a considerar qué papel juegan mis pensamientos en cómo yo estoy viviendo la vida. ¿Qué papel juegan mis pensamientos en crear, atraer, invocar mis oportunidades en la vida? Si nosotros consideramos al pensamiento como el poder más grande del universo, a veces nos sorprenden y nos maravillan las cosas de la ciencia, pensamos en la tecnología tan sofisticada, en las cámaras, en las computadoras, en los celulares. Todo eso salió ¿de dónde? De la mente de alguien que pensó y materializó su pensamiento. Por lo cual, nosotros también podríamos cada uno considerar qué poder y qué impacto tienen mis pensamientos en determinar todo lo que sucede en mi vida. Entonces, podemos ver que hay diferentes tipos de pensamientos. Entonces, podemos hacer foco en nuestra propia mente, esa mirada que nos lleva hacia adentro y que nos permite observar y ver qué es lo que está pasando en mi mente, qué tipo de pensamientos se generan ahí, quién es el que está pensando. ¿Soy yo el que está pensando? ¿O hay alguien en tu mente que está pensando por ti? Y entonces, si yo me pongo a observar, puedo observar que hay diferentes tipos de pensamientos. Hay pensamientos que son positivos, son pensamientos que están basados en cosas que traen beneficio. Hay pensamientos que son pensamientos puros, que están basados en nuestros valores esenciales, que son pensamientos que tienen que ver con ser tolerante, con ser flexible, con ser humilde, con ser amoroso, con ser dulce. Entonces, los pensamientos positivos van a crear un impacto igual en nuestra vida. También podríamos observar que no todo el tiempo pensamos de esta manera y podemos ver que generamos pensamientos que son negativos, pensamientos que no traen beneficio, que están basados en nuestras propias debilidades o en las debilidades de los demás. Son pensamientos que generan crítica, que objetan las cosas, son pensamientos que están basados en emociones negativas. Entonces, y si son muy negativos, diríamos que son más que negativos, son destructivos, ¿no? Pensamientos que llegan a un nivel hasta de perversión. Entonces tenemos pensamientos positivos y también tenemos pensamientos negativos. Y después hay otros tipos de pensamientos que podríamos clasificarlos como útiles, que son las cosas como factuales de la vida, decir, bueno, me tengo que lavar los dientes, voy a abrir el portón, tengo que ponerle nafta al auto, son cosas que no traen ningún perjuicio y tampoco son cosas que son gran beneficio, pero son útiles, son necesarias. Y hay una clasificación de nuestros pensamientos que es muy importante a tener en cuenta, que le llamamos pensamientos inútiles. Pensamientos inútiles tiene que ver con vivir en el pasado, estar siempre recordando cosas del pasado. A veces lo que recordamos es bueno, por lo cual no es negativo, pero no es necesario estar siempre recordando nuestro propio pasado. Me saca del presente. A veces estoy divagando en el futuro todavía no llegó, pero yo estoy pensando demasiado en cosas que tengo que hacer, me pierdo el momento. A veces me cuento las mismas cosas, por ejemplo, salgo a la mañana y digo, hoy tengo que hacer esto, esto y esto. Y más tarde me vuelvo a decir, tengo que hacer esto, esto y esto. Y estoy pensando muchas veces o reitero muchas veces las cosas que estoy pensando. Entonces, podría decir, pero no son negativos, no traen ningún perjuicio. Pero al pensar, yo estoy administrando la energía del pensamiento y si pienso mucho inútilmente, se drena la energía. Una de las cosas que podríamos decir que pensar
mucho o inútilmente nos genera es desgaste y cansancio. Creo que si uno, por ejemplo, considera un niño durante el día, un niño pequeño, ¿cuánto ejercicio hace? ¿No? ¿Cuánto se mueve? ¿Cuánto juega? ¿Y cuánto piensa? A la noche ese niño sigue súper activo y los padres no saben cómo ponerlo a dormir. Llega su papá del trabajo y el papá está agotado. ¿Quién hizo más ejercicio físico? ¿El padre o el niño? Seguramente el niño. Pero ¿por qué está tan cansado el padre en relación a su hijo? Y tiene que ver con la velocidad de nuestros pensamientos, el tipo de pensamientos. Los niños en general tienen pensamientos bastante inocentes, piensan menos, piensan más pausadamente. Entonces nosotros podemos aprender de los niños, ¿no? Porque cuando pensamos mucho, nos desgastamos. Es como si abriéramos la llave de agua y dejáramos que se drene el agua. La energía del pensamiento es como la moneda de cambio, es con lo que nosotros construimos nuestra realidad en la vida. Es decir, cada pensamiento es como una semilla, es la semilla de toda creación. Todas las experiencias de vida que voy a tener dependen de lo que yo elijo pensar. Por lo cual, observar entonces qué estoy pensando y empezar a administrar lo que yo estoy pensando o conocer más la mente y entender que mis pensamientos funcionan de manera cíclica y que yo puedo estar pensando de acuerdo a patrones preestablecidos de mis acciones del pasado o de los hábitos que yo he generado en la vida. Entonces puedo ver que a veces quisiera lograr algo diferente, pero la manera en que yo estoy pensando me lo está impidiendo. Y la verdad es que nadie piensa por mí, por lo cual si algo está pasando en mi vida o algo no me gusta o me hace sentir mal, yo puedo decidir cambiar eso. ¿Y dónde voy a empezar? Si lo que yo siento depende de lo que pienso, ¿será que yo puedo cambiar un sentimiento obligándome? ¿O cambiando lo que yo estoy pensando, cambiando la perspectiva? A veces estoy pensando muy negativamente de una situación que tiene posibilidades, donde hay oportunidad, pero es mi mirada la que me está cerrando la puerta. Es la manera, es el enfoque que le doy. Entonces, vale la pena que observemos ahora ese lugar de nuestro interior, de la conciencia, que es la mente, cómo funciona nuestra mente, qué es lo que en ella se produce. En la mente se producen nuestros pensamientos, en la mente se producen nuestros sentimientos y emociones, en la mente también se producen los deseos, cuando yo me digo quiero esto, quiero aquello. En la mente se producen imágenes de las cosas que yo pienso. Por lo tanto, vale la pena ahora ir hacia mi espacio interior, donde yo pueda observar mi mente y pueda empezar a limpiar mi mente, elegir los pensamientos que quiero, sanarla, disciplinarla, fortalecerla, que sea una mente con la que yo me siento muy cómodo, que sea una mente fuerte, sana, vital, donde yo cree los pensamientos que traen beneficio en mi vida y beneficio también en la vida de los demás. Entonces una pregunta con que te dejo es, ¿qué le pasaría a tu mente si ahora elegís pensar de una manera positiva y elevada?